Bien, entonces, como les decía, hoy vamos a estar estudiando la conferencia número 23. Ya casi pues vamos por la mitad del temario, ¿no? A ley de dos conferencias para pues, estar ahí en el mismo medio del temario. Esta conferencia se titula Fanatismo y Mitomanía. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros pues comprendamos la urgencia de eliminar estos dos defectos de nuestra psicología, porque son defectos que nos llevan a lo que es el autoengaño y nos impiden que nosotros avancemos en nuestro trabajo interior, ¿sí? Son dos defectos que nosotros tenemos que empezar a verlos en nuestra psicología, porque se nos hace muy fácil verlo en los demás, ver cómo se manifiestan en los demás, pero son de los defectos más bravos con los cuales nosotros vamos a tener que enfrentarnos incluso pues en este conocimiento que tiene un enfoque tan objetivo, que tiene un enfoque hacia lo que viene siendo la práctica, ¿no? Si nosotros pues no empezamos a practicar, como vamos a ver en un momento, vamos a comenzar a alimentar esos defectos que ya los traemos, pero vamos a comenzar a alimentarlos aquí. ¿Y qué va a pasar? Pues nos vamos a desviar de lo que es el verdadero trabajo interior, vamos a caer en el autoengaño, en creernos que somos buenos, en creer que somos santos, no vamos a avanzar en torno a la eliminación de estos y de otros defectos psicológicos. Y bueno, al fin y al cabo, pues nos vamos a desviar de lo que es ese verdadero camino que nos lleva hacia lo que es la autorrealización, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar con respecto a lo que es el fanatismo. Cuando nosotros hablamos de fanatismo, pues estamos hablando de pues un celo manifiesto, un celo excesivo hacia una creencia, hacia un concepto, ¿no? Bueno, eso cuando hablamos de fanatismo religioso. La realidad es que el fanatismo lo vamos a ver incluso pues en otros ámbitos. Ustedes pueden ver un fanático de los deportes, ¿no? Una persona que es totalmente fanática, aficionada a un deporte, a un equipo o a un jugador. Van a ver una persona que es fanática, por ejemplo, de algún artista, ¿no? Y pues, cuando ve a ese artista o escucha a ese artista, pues esa persona se vuelve completamente loca, ¿no? Se le nublan los sentidos. Y pues sí, por eso, porque el fanatismo pues es una enfermedad de la mente. Eso que le comentaba pues pasa igual con lo que son las creencias religiosas. Dicho sea de paso, el fanatismo más peligroso pues es el fanatismo religioso. Ustedes pueden ver a lo largo de la historia pues cuántas cosas horribles, perversas se han hecho en nombre de una religión o en nombre de un Dios. Y todavía hoy en día pues se siguen cometiendo atrocidades por ese fanatismo religioso, ¿sí? En otros ámbitos, siempre pues ese fanatismo nos lleva a actuar de una manera totalmente pues desequilibrada, queriéndonos nosotros pues imponer frente a los demás, imponerle a los demás nuestras creencias, nuestros gustos y nuestros conceptos. Ustedes ven en un partido, ¿sí? Cómo pues está dividido los del equipo azul, los del equipo rojo, y al final, pues cuando pierde uno de los dos equipos, pues comienza uno a mofarse del otro, el otro que perdió, que está dolido porque su equipo no pudo ganar, pues comienza a sentirse mal, a sentirse airado y terminan pues peleando, terminan matándose, ¿no? Vemos en la historia, si hablamos de fanatismo religioso, pues las cruzadas que se hacían para matar a aquellas personas que eran herejes o que eran infieles o que eran brujos. Vemos hoy en día cómo pues hay esos grupos terroristas, ¿no? Que persiguen a esas personas que ellos catalogan como infieles porque simplemente no están de acuerdo con ese sistema de creencia que tienen, ¿no? Cuando hablamos de fanatismo religioso, pues estamos hablando de una persona también que cree que siendo creyente, pues, creyendo pues en esos conceptos que tiene aquella religión que por cultura pues le ha tocado, ¿sí? Porque, bueno, nació en ese lugar, entonces pues yo soy cristiano, nació en este otro lugar en Oriente, entonces yo soy budista, o nací, no sé, en África, en cualquiera de esos países árabes, entonces yo soy musulmán, ¿no? Entonces esta persona cree que siendo creyente de eso pues ya está salvo, ya tiene pues el cielo ganado, ¿sí? Nosotros
pues también en el conocimiento nos vamos a tener que enfrentar con eso. Muchos de nosotros pues venimos, incluso somos buscadores, venimos incluso de otras religiones, y pues se puede decir que hasta la religión cristiana, y pues en esas religiones se da muchísimo este tema del fanatismo, de que por yo creer, por ejemplo, en tal religión, pertenecer a tal religión o creer en tal maestro, seguir al maestro Jesús o decir que yo acepto a Jesús en mi corazón, entonces yo estoy salvo, y las demás personas, entonces yo los miro como que estuvieran condenados. Ay, pobrecito ellos, se van a ir pues para el infierno, ¿no? Y pues también, o sea, todos los yoes, cuando uno llega aquí, uno, si no los observa, si no los trabaja, lo que hace pues es como acomodarlos al conocimiento. Igual cuando nosotros llegamos aquí creemos que tenemos la verdad, creemos que los demás pues se van a perder, ¿no? Que pobrecitos ellos que van a ir entonces a parar a lo que son las infradimensiones, ¿sí? Entonces por eso nosotros tenemos que comenzar pues a autoobservarnos, a descubrir estos defectos, a llevarlos también pues a lo que viene siendo la meditación reflexiva para ir viendo todos esos detalles que incluso pues aquí, ¿sí? Donde tenemos una conferencia que habla del fanatismo y la mitomanía, pues también se dan, también se desarrollan bastante, ¿no? Cuando nosotros llegamos al conocimiento, y este punto aquí es clave, cuando uno llega al conocimiento, se nos van a abrir dos caminos: el camino del creyente y el camino del práctico. Y pues eso es clave, ¿sí? Porque uno de esos caminos, que es el camino del práctico, nos va a llevar pues a avanzar, nos va a llevar incluso a lo que es la autorrealización, nos va a llevar a adquirir sabiduría, es el camino que nos va a llevar a comprobar, que nos va a llevar a corroborar todas estas cosas, ¿no? A experimentar, esa experimentación directa. Pero el otro camino es el que entonces nos va a llevar pues a ese fanatismo. Y también luego del fanatismo pues viene lo que es la mitomanía, ¿no? Entonces ese camino pues viene siendo el camino del creyente. Cuando uno recibe el conocimiento objetivo, que está orientado hacia la práctica de los tres factores, que uno tiene que hacer. Uno tiene inmediatamente pues que comenzar a practicar, ¿sí? Desde que ustedes llegan, o todos nosotros hablando en general llegamos aquí, pues se nos dan las pautas claras, se nos explican los 4 pilares, se nos hablan acerca de los 3 factores y cómo nosotros tenemos que aplicar esos 3 factores. Luego de que ya uno recibe eso, ¿qué nos queda? Pues comenzar a practicar. Uno comienza a practicar la muerte y comienza pues a experimentar esa liberación, comienza a darse cuenta que es verdad, que uno pues está eliminando esos defectos psicológicos, que ya yo no soy como antes, que ya yo no reacciono como antes frente a determinadas cosas, ¿no? Uno comienza pues a practicar lo que es el nacimiento espiritual, y uno pues comienza a sentir cómo uno se va llenando con su propia energía, y pues internamente incluso nos va mostrando a nosotros todo ese proceso que se va dando en torno a lo que es el cambio de las aguas. Uno practica lo que es el sacrificio por la humanidad y uno pues puede experimentar lo que es esa fuerza que genera pues ese sacrificio, y obtener méritos también pues para avanzar en ese trabajo interior. Y de esa manera pues se da todo ese proceso en el cual comienza uno pues a equilibrar sus centros, llega ese momento en el cual se da lo que es la prendida del fuego, comenzamos a regenerar cuerpo físico, cuerpo vital, y luego continuamos con la creación de los demás cuerpos, ¿sí? Ese pues es el camino del práctico, el camino que nos va a llevar a nosotros a la autorrealización. Sin embargo, ¿qué pasa entonces con el creyente? El creyente llega, recibe el conocimiento y pues lo toma como un código de ética y de moral. Lo toma como algo que yo debo de hacer, ¿no? Lo toma como, bueno, se dice el creyente, no, yo no quiero actuar mal, yo quiero ser bueno, ¿no? Entonces viene y convierte el conocimiento que ha recibido en una religión. Y a partir de que recibe el conocimiento, pues lo que se ocupa es de aparentar que es bueno, de aparentar que él sí actúa en torno a lo que son los lineamientos que él entiende que se deben de llevar, ¿no? En el conocimiento, ¿no? Aparentar que tiene sabiduría, aparentar que no tiene defectos psicológicos, a reprimir esos defectos psicológicos o a mandarlos a lo que viene siendo pues esa polaridad pasiva. Pero sabiduría
realmente no hay, porque la sabiduría viene de la experimentación. Y si uno no practica, pues uno no va a experimentar, uno no va a sacar sabiduría. Si usted no mata el yo de la ira, pues usted no va a sacar la virtud de la mansedumbre, ¿no? Ahora, usted puede aparentar que es manso o incluso desarrollar lo que es el miedo, que viene siendo la otra polaridad de la ira, pero eso no significa que haya una verdadera virtud, porque no se está practicando, ¿sí? Entonces, vemos ahí que el creyente pues se ocupa de aparentar, trata de ir de acuerdo a los lineamientos que él cree que tiene el conocimiento, es bastante intelectual, ¿no? Porque pues es una persona que le gusta llenarse de información. Se siente seguro estando lleno de información y cuando habla, pues habla con esa elocuencia, ¿no? Que pues puede convencer a cualquiera piensa que realmente pues tiene sabiduría, es una persona que pues si se tiene que ver las conferencias 1000 veces, pues 1000 veces se las ve, la puede saber de cabo a rabo, de inicio a fin, ¿no? Pero todo eso sin ninguna comprensión, sin ninguna profundidad, es simplemente pues como una información que está ahí en la mente, ¿no? Y que la puede utilizar para hacerle pensar a los otros que está trabajando, incluso para fanatizar a otras personas, pero pues la realidad es que no hay una comprensión cierta, no hay una sabiduría, ¿no? También pues otro tema con respecto a lo que es ese yo creyente es que no le gusta la práctica, es bastante perezoso, no le gusta practicar, ¿sí? Y ahí entonces viene que tenga pues esa necesidad de aparentar. ¿Sí? Yo aparento para que los demás pues piensen que sí yo soy práctico, que sí yo tengo sabiduría, pero a la hora de practicar, de ponerse a hacer, no sé, a trabajar con los 3 factores o cualquiera de las otras prácticas que pues todas ellas dan resultado, pues la verdad es que no lo implementa. Y esa falta de sabiduría, pues entonces también lo lleva a desarrollar o a volverse seguidor de otros, ¿sí? A llegar pues a ese punto de fanatizarse con un maestro, llegar pues a ese punto de fanatizarse incluso con un compañero que entienda que pues vaya más avanzado, llegar al punto de fanatizarse pues también con un instructor, ¿no? Hay que también saber que una persona práctica pues comprende que a través de la práctica es que va a lograr los avances, ¿no? Recuerden que, pues, ¿qué es lo que hace el maestro? La práctica, ¿no? Entonces, esta persona comienza muy diligente, se pone a trabajar y obviamente cuando una persona está trabajando comienza a mostrar obras. No es ni siquiera que las quiera mostrar o que se quiere exhibir, es que se empiezan a ver las obras, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que entonces aquella persona que no practica, aquel creyente, entonces movido por la pereza, también por la envidia, pues comiencen a atacar a aquellas personas que son prácticas, incluso comiencen a tildar a aquellas personas que son prácticas de fanáticos, ¿no? Porque al fin y al cabo, este creyente pues cree que se va a autorrealizar sin trabajar, pero también hay que tomar en cuenta que esa persona práctica que está mostrando obras, pues es como si realmente lo estuviera delatando, ¿no? De que, bueno, si no estás avanzando o tú no estás mostrando obras es porque realmente no estás practicando y esto pues molesta muchísimo a esas personas que pues son creyentes, ¿no? Hay algunos detalles que nosotros tenemos que trabajar con respecto a estos yoes. Ustedes saben cómo se trabajan los defectos psicológicos. Está la meditación reflexiva y está pues también la muerte en marcha, ¿no? Durante el día pues obviamente se nos van a manifestar a nosotros muchos defectos de pues esos yoes fanáticos, incluso cuando uno ve las conferencias, pues allí también se manifiestan detallitos de esos yoes fanáticos, ¿no? En meditación reflexiva nosotros vamos a llevar pues ese defecto, recuerden que trabajamos la meditación reflexiva con escenas y allí pues nosotros vamos a recordar, vamos a proyectar una escena donde se nos haya manifestado ese yo fanático. Entonces así comenzamos a ver todos los detalles que se manifiestan en esa escena, ¿no? Imagínense ustedes una escena donde uno discute con otra persona por el conocimiento.
y esa persona nos está hablando con respecto a su religión, entonces nosotros comenzamos a discutir con respecto al conocimiento, a defender pues el conocimiento, a querer convencer a la otra persona, ¿no? Entonces ahí pues uno va a ver muchos detalles de ese yo fanático manifiesto. A veces incluso pues uno dice, no, es que yo no soy fanático, yo... Al contrario, yo detesto a esos fanáticos religiosos. Y bueno, ahí también en ese desagrado que nosotros sentimos cuando vemos ese yo proyectado en los demás, pues también vamos a encontrar muchísimos detalles, ¿sí? Pero hay detalles que a grosso modo pues tenemos que trabajarlos sí o sí. Como por ejemplo, ya les mencionaba que al yo creyente no le gusta la práctica y ese es el problema número uno, porque recuerden que ahí es donde se nos abren los dos caminos. Recibimos el conocimiento, lo practicamos o no lo practicamos. Si lo practicamos, avanzamos. Si no lo practicamos, pues entonces nos vamos a volver unos meros creyentes llenos de teorías, llenos de conceptos, porque sí, todas estas cosas que nosotros estamos escuchando aquí, si nosotros no las comprobamos y las corroboramos, para nosotros son meros conceptos. Para mí pueden ser la verdad porque, vamos, se puede decir, ¿verdad? Que yo las he experimentado, muchas de ellas las he comprobado, pero para ustedes serían meros conceptos, ¿no? Ya también pues les hablaba de la envidia, les hablaba de la pereza, el falso sentimiento del yo, que es ese creerse bueno, ese creerse avanzado, sin siquiera pues haber matado tan siquiera el primer defecto psicológico, la tiranía también, cuando nosotros queremos empujar nuestros conceptos o este conocimiento en las demás personas y pues ese misticismo barato, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, entonces vamos a sacar más detallitos de esos detalles principales que pues hemos mencionado, ¿no? Tenemos entonces la no práctica. Como no se practica, ya les decía, no se tiene un conocimiento propio. La sabiduría, señores, no se presta. La sabiduría no se presta. Ustedes incluso lo que están recibiendo aquí, pues, o sea, yo lo estoy hablando y ustedes lo están escuchando. Ya para ustedes eso ingresa en su psicología como conceptos, no como sabiduría. Si ustedes quieren una sabiduría con respecto a este yo fanático o a cualquier cosa, tienen que practicar, tienen que corroborarla y tienen que experimentarla, ¿no? Este fanático, pues también, como no practica, necesita un líder, necesita una persona, pues, a quien creer, a quien seguir, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también como nosotros, como no tenemos una sabiduría propia, pues entonces vemos a otras personas, creemos o puede ser también que sí, que esas personas pues tengan unos avances, entonces como que nos queremos recostar de esas personas, ¿sí? Entonces, en vez de yo, por ejemplo, hacer una práctica de desdoblamiento astral, pues yo voy donde esa persona para que esa persona pues me diga o para que esa persona me investigue, ¿no? Necesito una persona que constantemente pues me esté diciendo lo que yo tengo que hacer. Como no practico, obviamente, tampoco necesito o tampoco desarrollo, perdón, esa comunicación directa con mi ser, que es el que me va a estar guiando en todo momento. Todos los días nuestro ser está pues ahí diciéndonos los defectos que tenemos que trabajar, las cosas que tenemos que hacer, incluso advirtiéndonos cosas. Pero como somos incluso tan perezosos hasta para interpretar pues nuestros astrales, pues nos viene mejor que otra persona, otro compañero o un instructor entonces nos diga a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y con eso no quiero decir como que no podamos buscar una referencia, porque sí, hay compañeros que pueden que vayan más avanzados y pues hayan pasado ciertas situaciones y pues nos puedan ayudar en ciertas cosas, brindándonos alguna información o alguna referencia, pero solamente hasta ahí. Siempre nosotros tenemos que hacer nuestros esfuerzos, ¿sí? Por comunicarnos, enfocarnos en comunicarnos con nuestro ser y desarrollar pues esa comunicación directa con nuestro ser, ¿no? También tenemos pues el intelectualismo, que hemos hablado bastante de eso, hemos incluso dado reflexiones con respecto a eso, ese llenarse de información, ese quererse leer todos los libros del maestro fulano de tal o del maestro sutanito, ¿no? Porque eso nos da, o creemos nosotros que eso pues nos da como una
una sabiduría, nos volvemos muy doctos en torno a los temas del conocimiento, los temas de la conferencia, incluso podemos hablar con respecto a ello, incluso discutimos, si escuchamos a otra persona que pues nos dice algo como no está en el libro o otra persona que nos venga a hablar de una creencia diferente, entonces ahí nosotros sacamos ese abanico, ese compendio de información que nosotros tenemos para ir a refutar eso, para ir a argumentar en contra de eso, ¿no? Ese yo fanático nos hace creer que nosotros, pues como creemos que tenemos la verdad y sabemos tanto, no hemos leído tantos libros, nos hemos visto tantas conferencias, como que nosotros somos los que pues más sabemos, ¿no? Sabemos más que los demás. Y bueno, pues también en ese tenor de que necesitan un líder, pues tenemos ese yo que es dependiente. Ese yo dependiente que parte pues de ese yo fanático y de ese yo admirador, hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo. Uno tiene que desarrollar pues su independencia. Se pueden dar muchos casos que lo vamos a ver ahorita cuando esté hablando de la mitomanía, como pues un compañero que uno cree que está avanzado y uno se hace fanático de esa persona, por ende dependiente, pues llega un momento en el cual comete errores, voltea la fuerza o el compañero se sale y se va y las personas se quedan, o los seguidores de esa persona, pues se quedan totalmente decepcionados del conocimiento y se salen y pierden la fuerza. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a la fuerza de otra persona. Entonces aquí pues uno tiene que desarrollar su propia fuerza, ¿sí? Hay que pues saber que existe lo que es la fraternidad, claro que sí, pero uno tiene que desarrollar su propia fuerza y saber que este camino pues es un camino solitario, que lo vamos a correr nosotros con nuestro ser como guía, ¿sí? En torno a la envidia, que es pues otro detalle, a este yo no le gusta que otra persona muestre obras, ¿no? No le gusta, siente pues hastío de que otra persona muestre obras, siente hastío incluso de que a otra persona les reconozcan alguna labor, algún trabajo, les reconozcan pues algún avance que esté haciendo, ¿no? Porque pues obviamente tienen pues esos yoes, ¿cómo se puede decir? Esos yoes del orgullo que están pues como en esa parte pasiva, esos yoes de la inferioridad, ¿no? Entonces, pues si la otra persona está mostrando obras, se siente amenazado porque él le gustaría ser a él pues al que lo alaben o al que le den pues algún comentario positivo o el que tenga seguidores o el que tenga felicitaciones. Además, les decía ahorita que cuando una persona pues está mostrando obras, está avanzando, pues pone en evidencia a esa persona que pues no está avanzando, que no está mostrando obras porque no está trabajando, y a este yo le gusta aparentar que está pues está trabajando, ¿no? Entonces como que se le cae todo el teatro. Entonces ahí genera pues esa mala voluntad, genera esa antipatía hacia aquella persona que sí está mostrando obras. Entonces lo vamos a ver, por ejemplo, criticando a los compañeros para de esa manera pues restarle fuerza. Entonces cada cosa que dice el compañero, pues él le quiere llevar la contraria, o puede incluso levantar calumnias en contra de ese compañero, o tratar que otros compañeros pues también como que se lleven mal en contra de esa otra persona, ¿no? Y todo eso pues lo hace para restarle fuerza, para restarle pues ánimo a esa otra persona de que siga trabajando, ¿no? También pues vamos a ver con respecto a la pereza, pues este yo fanático nos hace sentir que esto del esoterismo es soplar y hacer botellas. Y pues nada más contrario que eso, ¿no? Aquí nosotros tenemos que trabajar, todos los avances que nosotros vayamos a hacer tienen que ser ganados. Este es un camino difícil, es un camino de muchísimo sacrificio. Incluso hay una conferencia que se llama El difícil camino y el trabajo crístico, ¿sí? Hay otra conferencia donde se nos explica, precisamente la que nos habla del pseudoesoterismo, donde se nos explica cuándo realmente nosotros nos volvemos incluso esoteristas, ¿sí? Que no es como que llegamos aquí y ya pues somos nosotros unos ocultistas o unos esoteristas, no. Hay que hay que recorrer un largo trazo para nosotros volvernos verdaderos esoteristas, ¿no? Entonces, estas personas movidas, o este yo
para no hablar de otras personas porque todos tenemos ese yo, pues movido por la pereza, pues allí se alimenta muchísimo lo que es ese pseudoesoterismo, el querernos ir incluso por caminos que nos parezcan más fáciles, ¿no? Les pongo un ejemplo. Hay muchas personas que llegan aquí movidos por ese deseo de pues adquirir poderes, ¿no? Entonces, pues aquí que nosotros decimos, no es recomendable ponerse a hacer prácticas para despertar poderes porque esos poderes van a ser utilizados por nuestros yoes magos negros, van a ser utilizados por nuestro ego, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace la persona que quiere todo fácil? Esta persona pues obviamente no quiere practicar. Si uno practica, si uno comienza a avanzar, si uno comienza a condensar energía, a liberar conciencia, pues llega un momento en el cual nuestro Padre nos va confiando pues esas facultades y nos va confiando esos poderes en la medida que nosotros pues podamos manejarlos, ¿no? Pero entonces, ¿qué hace esta persona? Esta persona impaciente, perezosa, que no quiere trabajar, pues se va por las ramas haciendo otras prácticas que prometen llevarnos a despertar poderes, ¿no? Entonces ahí se mete lo que es ese pseudo esoterismo. Incluso eso mismo puede hasta sacarnos de este conocimiento que es objetivo, que es puro y que es orientado a la práctica, ¿no? Ese yo perezoso, ese yo que quiere las cosas fáciles sin trabajar. Este yo también nos lleva pues a hablar del conocimiento, hablar de los tres factores mientras no se están practicando. Entonces es un yo pues bastante hipócrita. Habla de morir, pero no muere. Habla de nacer y pues todavía fornica, no hace la práctica de sexo, ¿no? Pudiéndose sacrificar más por la humanidad y hablando del sacrificio, pues no lo hace. Nos lleva también a conformarnos con lo poco, con ese creer, bueno, ya con esto que yo estoy haciendo, pues es suficiente, ¿no? Ya yo pues estoy compartiendo las conferencias y eso es suficiente. O ya me estoy fogueando y empecé a dar las conferencias y eso como que es suficiente. Y no nos damos cuenta que esa actitud pues lleva a que nosotros nos estanquemos, ¿no? Porque lo ideal o el camino se trata de que nosotros cada vez vayamos metiéndole pues una octava superior. Incluso cuando uno se está desgoistizando, está practicando la muerte, pues surge esa necesidad de uno hacer cada vez más. No es ni siquiera una imposición, no es que yo lo voy a hacer porque tengo que hacerlo o para que los otros compañeros vean que yo pues estoy haciendo, que yo me estoy sacrificando. No, es que pues como está creciendo el amor, y el amor está en las obras y bueno, en dar este conocimiento a los demás para que pues también se liberen, pues uno va sintiendo esa necesidad de hacer cada vez pues más cosas, dependiendo obviamente de su capacidad, ¿no? Pero pues este yo nos hace querernos conformar con eso. Pensamos que ahí pues estamos bien, que pues estamos haciendo nuestra media, que con eso nosotros estamos cumpliendo y bueno, no nos damos cuenta que nos vamos a estancar. Recuerden que incluso ese factor del nacimiento pues se acelera muchísimo cuando nosotros trabajamos en gran medida lo que es el sacrificio por la humanidad, porque ahí pues estamos generando los méritos y como estamos ayudando pues también vamos a recibir ayuda, ¿sí? Tenemos otro detalle importantísimo que es el falso sentimiento, es el falso sentimiento del yo. Este falso sentimiento del yo es lo que nos lleva a nosotros pues a creernos buenos, ¿sí? A creer incluso que los yoes que se nos manifiestan como que tienen esa justificación para actuar. Eso de nosotros creernos buenos es una de las mayores piedras de tropiezo en nuestro camino, porque las cosas que se entienden que están bien no van a ser cambiadas. Si ustedes piensan que lo que ustedes hacen está bien, está justificado, que ustedes son buenos, que no tienen pecados, que no tienen yoes, que no tienen defectos, pues obviamente, ¿para qué van a trabajar? O sea, yo no tengo que trabajar nada sobre mí, ¿no? Que lo haga fulano, que lo haga la pareja o que lo haga pues mi vecino, yo no tengo nada que cambiar, ¿no? Obviamente, pues aquel que no ve su perversidad no puede avanzar en este trabajo interior. Y vaya que nosotros somos bastante perversos, ¿no? Incluso pues hay una conferencia que nos dice que en este camino, pues el que cree que va bien, va mal. Y el que ve que va mal, pues va bien. ¿A qué se refiere esto? Cuando uno va profundizando en su psicología,
pues lo normal es que nosotros vayamos viendo cada vez más nuestra oscuridad, cada vez más nuestra perversidad, cada vez más defectos psicológicos. Pero cuando nosotros llegamos a ese punto que decimos, no, es que yo ya maté ese defecto, es que yo no lo tengo, no le hemos tocado una uña al defecto, no le hemos hecho una meditación al defecto, es que yo no tengo ese defecto, es que yo nunca me he comportado así de esa manera, pues obviamente ahí se paró el avance, o sea, wow, ni siquiera empezó, ¿sí? Ni siquiera pues empezamos a avanzar, porque no vemos el defecto y tampoco lo vamos a trabajar, ¿no? Y toda esa negación pues no es más que un apego a ese mismo defecto que está por ahí. Entonces, este falso sentimiento pues no nos deja ver a nosotros que todos, o sea, tenemos esos elementos subjetivos, infrahumanos, egoicos vivos en nuestra psicología, que no lo hemos eliminado, ¿no? Que no hemos comenzado a practicar la muerte psicológica, que no nos hemos comenzado pues a autoobservar, que bueno, podemos decir que estamos haciendo el esfuerzo de autoobservarnos, pero si realmente vemos en nuestro día, nos damos cuenta que a veces se pasan días que ni siquiera vemos o matamos un solo defecto psicológico, ¿no? O a veces matamos uno o dos, pero imagínense, nosotros tenemos millones de defectos psicológicos. Si es así, pues ¿cómo vamos nosotros a avanzar? Este falso sentimiento nos hace ver que pues no hemos equilibrado nuestros centros. O sea, o no nos permite ver que no hemos equilibrado nuestros centros, no nos permite ver que no hemos transformado nuestras aguas, que no hemos prendido el fuego, que no hemos comenzado a crear los cuerpos existenciales del ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo pues absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada. Y bueno, de eso pues hablábamos en una conferencia pasada, que a veces se pasan hasta décadas y la persona ni siquiera ha prendido el fuego. Entonces, ¿qué ha estado haciendo en todo ese tiempo? Nada, y está pues en el conocimiento, se ha convertido en instructor, se sabe todas las conferencias, ¿sí? Pero pues ni siquiera se ha empezado ese proceso de creación. Vamos a hablar ahora con respecto a la tiranía, ¿sí? Porque el yo fanático pues acompañado de ese yo tirano, o sea, tiene ese yo tirano bastante desarrollado. Uno llega al conocimiento, uno se enamora, se vuelve simpatizante de este conocimiento y uno quiere que todo el que esté a su alrededor entonces sienta lo mismo y venga al conocimiento, o sea, puro fanatismo religioso. Y lo peor es que queremos forzarle el conocimiento a los demás, queremos forzárselo a la pareja. Cuando hacemos esto, pues entonces generamos todo lo contrario, porque generamos hastío y generamos rechazo en la pareja hacia este conocimiento, porque en vez de ver pues este conocimiento como algo que nos lleva a cambiar, como algo que nos lleva a mejorar, pues la pareja nos va a ver peor, nos va a ver a nosotros como unos tiranos completamente. Queremos tiranizar a los hijos, queremos tiranizar a nuestros padres, queremos tiranizar pues a nuestros amigos, ¿no? Nosotros tenemos que dar el conocimiento, pero no tratar de convencer a nadie, hay que respetar el libre albedrío de cada quien. Más bien, nos ponemos a trabajar cuando trabajamos, que la persona pues ve ese cambio que nosotros hemos logrado, la persona pues hasta se puede motivar y a comenzar a trabajar, ¿no? Esa sería pues la manera. También pues este yo tirano le gusta mucho sentarse en esos lugares donde aparente pues tener o donde tenga pues un poder o crea que tiene un poder sobre los demás. Entonces se pueden acomodar o nos hace acomodarnos como instructores, ¿no? Porque allí ya pues en primer lugar pues vamos demostrando aquello que creemos que sabemos y pues de esa manera también podemos nosotros pues como que dominar a las otras personas y al fin y al cabo lo que hacemos es llevarlos a desarrollar también pues ese fanatismo, incluso pues a nosotros como instructores, ¿no? Entonces todo eso pues hay que observarlo. Se creen o puede creer uno que va mejor que los demás, ¿sí? Porque uno tiene un conocimiento verdadero, mejor que la pareja, mejor que los familiares o que los amigos, mejor que aquellas personas que todavía beben o que están de discoteca en discoteca o que son prostitutas o todo eso, ¿no?
todo eso pues se nos va pues a manifestar, aquellas personas, pobre de ellos, que se van a ir pues a la involución, ¿sí? O que van a pagar karma porque no están en el conocimiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí está ese detalle de que miramos, incluso a veces ni siquiera lo decimos, pero internamente miramos a los demás como con esa pena, sí, esa pena, esa falsa compasión de que están condenados porque entonces no aceptan el conocimiento, ¿no? Y pues allí también vamos a encontrar en las formas de hacer sacrificio, yo manifestándose. A veces uno está dando un volante y pues viene una persona y no nos recibe el volante y uno se molesta, o viene una persona y no cuestiona de cualquiera de las cosas que estamos ahí tratándole de impartir y nos molestamos y caemos pues en una discusión con esa persona, o esa persona nos quiere hablar de su religión, entonces ahí uno rechaza, se indispone e igualmente pues entra en una discusión con esa persona. Bueno, todo eso tiene uno también que trabajarlo. Y pues en cuanto al misticismo, les decía que nos lleva a querer convertir este conocimiento en una religión, ¿no? Hay que saber el significado de la palabra religión. La palabra religión viene de religare, ¿no? Religare pues significa como que volver a unir con Dios. Ese es el significado trascendental de la palabra religión. Pero aquí estamos hablando de la religión como lo conocemos, una institución, ¿sí? Una escuela, o puede ser también una secta, ¿no? Entonces, conocimiento de sí mismo, pues no es una religión, no es una institución, es un grupo. Nosotros, por ejemplo, recibimos los 3 factores, comenzamos a practicarlos. Uno de ellos, pues, es entregar este conocimiento y bueno, aquí pues estamos nosotros entregando este conocimiento, pero no somos una institución, no somos una religión. Entonces, yo pues quiere convertir a este conocimiento en eso, en una religión, en algo totalmente místico. Yo nos hace aficionarnos a lo que son los rituales, ¿sí? A poner cosas que son secundarias como cosas primarias. Llega un momento en que se mete ese mismo pseudoesoterismo por ahí, por el misticismo, y pues nos vemos, por ejemplo, mandando los 3 factores para la revolución de la conciencia a un segundo plano, y ahí estamos poniendo rituales que sí con elementales y otro tipo de cosas en primer lugar, ¿no? Entonces hay que tener pues muchísimo cuidado con eso, ¿no? Hay que saber, pues ya pues para finalizar con el tema del fanatismo, que este defecto nos vuelve fuerzas totalmente inútiles, nos va a volver a nosotros seres totalmente mediocres, inservibles, seres que incluso lo que le hacen pues es muchísimo daño a una institución. O sea, hay que verlo afuera y hay que verlo pues también adentro, ¿no? Uno ve en cualquier religión, ve los fanáticos, ve cómo se expresan, vemos pues esa ferocidad, cómo tratan a las demás personas, cómo las condenan y les dicen que si son hijos del diablo, que si se van para el infierno y bueno, tantas cosas, y uno se aterroriza. Uno dice, Dios mío, pero y no, que Dios es amor, y mira cómo esas personas pues tratan a sus compañeros. Yo nunca pertenecería pues a ese tipo de institución. Entonces lo mismo también pues pasa aquí en el conocimiento, cuando nosotros adoptamos esas actitudes fanáticas, ¿sí? Dejamos que se desarrolle, que se manifieste pues ese yo fanático, ¿sí? Ahora pues vamos a hablar con respecto a la mitomanía. La mitomanía, pues, es esta tendencia, ahí encontramos la palabra mito, ¿no? Es esta tendencia de, pues, nosotros decir mentiras, pero también creernos esa mentira, ¿no? Es como creerse sus propias mentiras. Y esto de la mitomanía está muy relacionado, se da muchísimo aunque todos tenemos yo, en personas que están afiliadas a estas escuelas que son como de tipo metafísico, ¿no? Por eso les decía que estos 2 yoes aquí pues encuentran un lugar, si no hacemos lo que tenemos que hacer, para alimentarse y para desarrollarse bastante, ¿no? Esta mitomanía pues se fundamenta en lo que son esos sueños, vamos a decirlo así, esos sueños imposibles, esos sueños donde lo que se está manifestando pues son esos delirios de grandeza, ¿no? Hay que saber que pues está el delirio de grandeza y está ese complejo de inferioridad.
Esta persona que venga con esos complejos de inferioridad, con esa hambre de ser reconocido, de que lo consideren como especial, de tener seguidores, de que lo feliciten, de tener fanáticos, entonces llega a este tipo de estudios y bueno, allí entonces comienza a manifestarse pues ese yo mitómano que va a querer pues atraer muchísimas personas y volverlos sus fanáticos, ¿no? Entonces vemos esto pues en muchísimos ámbitos. Vemos cómo personas, por ejemplo, se presentan como reencarnaciones de maestros, de héroes fabulosos, de héroes legendarios que pueden ser, o sea, verdaderos, cosas que realmente pasaron en la historia, o también pueden ser cosas ficticias, ¿no? Y pues lo que busca esta persona o este yo es que pues se desarrolle o bueno, encontrar aquellas personas que lo van a seguir, encontrar aquella persona que le van pues a alimentar ese yo de la mitomanía. Ahí se da una relación entre el yo mitómano y también pues ese yo fanático, ¿no? Es como que si se alimentaran entre sí. El fanático busca a alguien a quien seguir, busca a alguien que sea su líder, que le diga qué hacer. Y el mitómano pues busca a esos fanáticos que lo sigan, que hagan como él dice, de una forma pues incondicional, ¿sí? Vamos a ver entonces ahora algunos detalles de pues este yo mitómano. Hablábamos de pues esos delirios de grandeza, que hay que estudiarlos desde el complejo de inferioridad, ¿sí? Ustedes ven incluso cómo personas que cuando pequeños eran muy maltratados, eran burlados, cuando llegan a un punto que crecen y consiguen alguito de poder o alguito de autoridad, entonces ahí pues sale a relucir ese delirio de grandeza, ¿no? Ese creerse que son especiales, ese abuso incluso de poder, ¿no? Frente a aquellas otras personas que están por debajo. También pues vamos a encontrar la mentira. Es un yo pues que se miente a sí mismo, es un yo que se autoengaña, es un yo que se piensa que es sabio, es un yo que se piensa que es especial. Este yo incluso nos hace pensar que nosotros venimos a este mundo a cumplir con una misión especial, que venimos a este mundo pues a salvar a las demás personas, ¿no? Entonces ahí es donde vamos a ver muchos cabecillas de sectas con todas estas teorías, ¿no? Y de estas misiones que supuestamente vienen a cumplir en esta vida. Ya pues ahí tenemos el detalle de la búsqueda de seguidores. Nosotros, por ejemplo, y específicamente ya cuando nos volvemos instructores, siempre pues tenemos que enfocar, que guiar, que dirigir a las personas a que vayan hacia su propio ser, ¿sí? Que vayan hacia su propio ser, que no se recuesten de nosotros, que no nos vean a nosotros como seres especiales, que no nos vean a nosotros como maestros, que no nos vean a nosotros como bueno, personas que somos sabias o que tenemos tales o cuales avances, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre pues hay que enfocar a las personas a que vayan y se comuniquen con su ser, que ese es su maestro y que ese pues es su gurú, ¿sí? Y no tan solo que no se fanaticen con nosotros, que no se fanaticen tampoco pues con ningún otro maestro, incluso los maestros. Los verdaderos maestros siempre mandan a las personas a seguir a su propio ser, ¿sí? Porque ellos llegaron a ser maestros haciendo eso, siguiendo la guía de su propio ser, ¿sí? Vamos a ver, pues, en estas personas también que tienen este yo mete miedo. Entonces hay que trabajarlo para no hacerlo nosotros y para no dejarnos enganchar esa persona que nos quiere pues meter ese miedo. Nos mete ese miedo para que nosotros sigamos siendo seguidores, para que nosotros pues no nos vayamos de ahí, ¿no? Y también para meter miedo profetiza muchísimas locuras. Es que, no sé, que el mundo se va a acabar, que va a pasar esto, que Dios le mostró que iba a pasar tal o cual cosa, ¿no? Y todo eso es para ello, para generar ese miedo en aquellas personas y que las personas pues no se muevan de allí, ¿no? Yo he visto incluso en escuelas, ¿no? Que cuando uno quiere irse y quiere dejar esas escuelas, pues, bueno, me pasó pues en una escuela de Gnosis, cuando yo me iba a salir que decía, no, es que
ustedes están yendo, decían, es que ustedes se están yendo del cielo, es que ustedes se están convirtiendo en traidores de la logia blanca, es que a ustedes le va a pasar esto y aquello, es que le van a cobrar factura por esa traición que ustedes están cometiendo y así, ¿no? Y todo eso es porque recuerden que el miedo nos inmoviliza, sí, es para que pues uno se quede allí, para que uno no salga, para que uno no sea pues independiente, para que uno piense que la salvación está si uno se queda ahí en esa institución o al lado de esa persona, ¿no? Cuando realmente pues la verdad os hará libre. ¿Sí? Siempre que una persona pues esté promoviendo ese apego, ese miedo para que nosotros no nos vayamos o para que nosotros nos quedemos ahí, pues hay que reflexionar sobre eso, porque eso va totalmente contrario a lo que es el libre albedrío, a lo que es la verdad y a lo que es el amor, ¿no? También pues vamos a ver otros detalles que es muy común de lo que es la calumnia al prójimo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo pues esa mitomanía, para eso mismo, para restarle fuerza quizás a una persona que sí está trabajando, entonces siendo mago negro pues cataloga a la otra persona como maga negra, ¿no? Para quitarle pues esa fuerza, para que las personas pues también salgan o se vayan de esa escuela o de ese conocimiento, bueno, también pues se van a dar pues ese tipo de ataques, ¿no? Vamos a ver ahora también cómo se crean los tiranos. Se crean a través de la personificación. También pues ahí intervienen lo que son los astrales, hay algunas situaciones exteriores que se dan que ya vamos a explicar y pues obviamente se comienza por lo que es el fanatismo, ¿no? Entonces el fanatismo pues es como el inicio que nos va a llevar, ahí primero viene la falta de práctica, ¿no? Pasamos a fanáticos y pues ya luego nos sentamos a desarrollar lo que es ese yo mitómano, ese yo maestro. Pero hablemos un poquito de la personificación. Esto pasa, ¿sí? Eso quizá le ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. El hecho de cómo uno en su mente comienza a proyectar que uno, por ejemplo, es alguien famoso. Y uno comienza a fantasear con eso y uno comienza a disfrutarse eso, uno se mete en esas fantasías y uno comienza a imaginar que uno es el actor fulano de tal o que uno es un cantante y uno canta frente, o sea, este también, al igual que el fanatismo, pues es una enfermedad o sea, es una enfermedad de la mente también, ¿no? Entonces, pues ahí se ve esa locura, comienza la persona a proyectar todo eso y que cuando habla lo escuchan y que las personas son sus fanáticos y que lo alaban y que lo siguen y que es un maestro y que tiene poderes, bueno, tantas cosas locas, ¿no? ¿Qué pasa? Nuestros yoes, ahora bueno, eso uno, digámoslo así, fuera del conocimiento lo hace. Cuando uno entra al conocimiento, pues esas personificaciones se vuelven más místicas, misticonas. Entonces ahí, pues uno quizás no imagine, no fantasee con que uno es un artista o un actor famoso, sino ahora uno fantasea que uno es un maestro o que uno tiene poderes o que uno pues es el elegido, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos esos yoes misticoides, esos yoes místicos que se van a mostrar, se van a manifestar en el astral. ¿Para qué? Para pues darnos, incluso también entidades negativas, para darnos falsos presagios, sí, para darnos falsos presagios, ¿no? Para que nosotros entonces comencemos a creernos aquellas fantasías. Entonces en el astral, por ejemplo, un propio defecto psicológico se nos puede mostrar como el Maestro Jesús. Y entonces allí en el astral nos dice efectivamente que nosotros, no sé, somos un discípulo, que nosotros fuimos tal o cual persona, que nosotros tenemos una misión especial que hacer, que nosotros somos unos profetas, que nosotros somos unos enviados, ¿no? Entonces al otro día uno se despierta y uno dice, no, sí, es que yo lo sabía. Yo sabía que yo era alguien especial y no, eso me lo dijo el Maestro Jesús. Recuerden que nosotros siempre por eso tenemos que conjurar cuando vamos al astral, ¿sí? Porque nuestros yoes
toman forma o sea, nuestros yoes, tenemos yoes místicos y allí toman formas y nos dan pues esas falsas enseñanzas. Y también hay seres que se disfrazan como seres de luz para darnos falsas enseñanzas y que nosotros entonces nos desviemos. Por eso pues siempre tenemos que conjurar absolutamente todo, ¿no? También, pues hay situaciones exteriores que se dan que uno entonces comienza a relacionarlas con cosas que uno ve en el astral o aquellas cosas que uno cree o con las cuales uno fantasea, ¿no? Eso es un camino de la locura. Entonces, por ejemplo, yo fantaseo que yo, no sé, era pues el maestro tal. Me pongo a pensar que yo en una existencia pasada pues fui el maestro tal y me pongo a fantasear con todo eso, ¿no? Entonces ahí pues mis yoes comienzan a buscar similitudes entre lo que yo soy ahora y el maestro tal. Ay, es que el maestro le gustaba el color amarillo. Ay, y ese es mi color favorito, o sea, cosas así de locas. Ese es mi color favorito, eso no puede ser una casualidad. Y no, y es que el maestro escribió tal cosa y pues a mí en alguna ocasión me surgió pues también como esa misma frase, ¿no? Eso tiene que ser porque somos la misma persona. Entonces comienza uno a hacer todo tipo de relaciones ahí locas y pues termina uno creyéndose que efectivamente en una existencia pasada pues uno era el maestro fulano de tal. Todo eso nosotros tenemos que comenzar a observarlo y tenemos que comenzar a trabajarlo, ¿no? Si nos dejamos llevar por eso, si comenzamos a alimentarlo, pues obviamente vamos a caer aquí, vamos a caer en ese defecto de la mitomanía. Ese yo mitómano, pues obviamente nos lleva, o sea, genera muchísimo más daño que cualquier persona que nunca haya venido pues a estos estudios, porque desvía a muchísimas personas. Hay muchas personas que obviamente le van a creer, sí van a, bueno, ustedes ven todas esas personas por ahí que dicen incluso que son el Mesías, que son Jesús, la encarnación de Buda, ustedes ven cómo tienen seguidores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estas personas como no tienen una base sólida, como no es verdad aquello que pues están expresando, ¿no? Llega un momento pues en el cual pues se apagan como luces fatuas, ¿no? Llega un momento en el cual se caen, llega un momento en el cual se da pues un escándalo, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Que el que se pensaba maestro de tal, pues hizo tales cosas, violó a tales personas, defraudó a tales personas, ¿no? Entonces, todas las otras personas que eran sus seguidores, pues se quedan ahí totalmente defraudados, decepcionados, se salen de esas escuelas, van a parar a otras escuelas o a buscar otros mitómanos o hasta ateos pueden llegar a volverse, ¿no? Entonces, estas personas pues tienden, o bueno, siempre eso hacen, desvían a aquellas personas que puede que tengan una intención sincera de hacer un trabajo interior, ¿no? Pero siempre vamos a ver que al final, pues terminan en escándalos, terminan destruidos, terminan mal. Eso siempre pues lo vamos a ver, siempre pues es una historia que se repite, ¿no? Entonces, pues ya pues para finalizar, compañeros, realmente pues este tema no debemos así como de pasarlo de manera superflua, ¿no? Porque es algo que nos va a pasar, es algo que nos pasa a todos los que llegamos a este conocimiento. Les decía que la primera decisión es la de si practicamos o no, y a partir de allí se define todo, ¿no? Entonces, a veces nosotros, porque a mí en un principio me pasaba, uno ve las conferencias y uno, pero qué bonito todo, y uno comienza pues a fanatizar, sí que el conocimiento por aquí, el conocimiento por allá, pero nada de práctica. No hay nada de práctica. Y si no hay práctica, no hay verdadero avance. Si no hay trabajo de muerte, y son los tres factores los que tenemos que practicar, porque a veces este mismo yo fanático que le gusta el pseudoesoterismo, que le gusta los poderes, por ejemplo, te va a decir como, bueno, vamos a practicar el nacimiento espiritual, porque eso es lo que nos va a regenerar, nos va a llenar de energía y nos va a dar los poderes y las facultades y las virtudes. Vamos a hacer sacrificio por la humanidad porque uno quiere mostrarse frente a los demás, ¿no? Quiere tener seguidores y ese tipo de cosas, pero entonces no practicamos la muerte, que es la base y que es lo fundamental.
Si uno no practica la muerte, no va a eliminar el yo que no practica, que es fanático, que es creyente, no va a eliminar el yo mitómano, no va a eliminar los yoes magos negros y pues los trillones de defectos psicológicos que nosotros tenemos por ahí, ¿no? Entonces, ahí uno puede decir, no, yo estoy practicando los 3 factores, pero lo estamos haciendo de una manera mediocre, que al fin y al cabo es como no practicar o incluso sería peor, ¿no? Bueno, entonces pues ya antes de finalizar, bueno, ya finalizamos, pero antes de pasar a leer sus comentarios, los dejamos con la invitación a la próxima conferencia, que es la número 24. Allí pues vamos a estar hablando de la vida y del nivel del ser. Es una conferencia bastante pues interesante, bastante importante, porque vamos a estar comprendiendo muchas cosas, como por ejemplo, cuál es la razón del por qué pues en nuestras vidas siempre se estén repitiendo las mismas situaciones, siempre estamos atrayendo los mismos problemas, incluso estamos atrayendo las mismas personas, ¿no? Y cómo nosotros pues podemos librarnos de todo eso aumentando nuestros niveles del ser, que se hace pues en base al trabajo con los 3 factores.